principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Un saludo muy especial para todas las personas que son desafiantes, las personas que son dispuestos y disponibles a seguir las enseñanzas de aquel que nos llamó de tiniebla a su luz admirable. Para aquellos que son desafiantes, vamos que ustedes quieran. Muy buenas tardes, Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No habrá obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus siervos, ni aún el extranjero que viva dentro de tus territorios, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por permitirnos deleitarnos en este día, el día que tú hiciste. Gracias a la comunidad de Sucadaví Buenos Aires, que semana a semana llega hasta este lugar para el estudio de la palabra del día de la fecha. A nuestras comunidades hermanas en provincia de Buenos Aires, Sucadaví San Miguel, a nuestros hermanos en Avellaneda, en el resto de Argentina, Entre Ríos, Córdoba, a nuestros hermanos muy queridos que están en Bariloche, a nuestra comunidad hermana en Santiago de Chile, en el resto de Colombia, Ecuador y en el resto del mundo. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a estudiar Filipenses capítulo 2 en las palabras del apóstol Pablo. Y realmente es muy interesante esta carta, una carta que, como veníamos estudiando, es una carta de agradecimiento del apóstol a los gentiles. No es una carta comúnmente, como podríamos decir, de origen doctrinal, como es la característica de las cartas de Corintios, de las cartas de Gálatas, sino que es una carta de agradecimiento, una carta en respuesta a un Pablo muy agradecido con una comunidad pequeña, una comunidad dirigida y fundada por una mujer que, como lo dice Hechos capítulo 16, fue abierto su corazón y sus oídos para que escuchase la palabra de Dios. Y como lo estudiamos en el capítulo 1, esto es un don de Dios. No es la calidad de nuestra predicación, no depende de cuánto yo pueda saber siendo un erudito de las Escrituras, sino de que Dios hace el mayor milagro, y es convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. Y la semana pasada nos gustó mucho la primera parte en Filipenses capítulo 1 y verso 1, cuando decía Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y realmente nos llamaba la atención de esto. Un Pablo anciano, un Saulo de Tarso preso en Roma con la guardia domiciliaria del mismo Nerón, entre el 60 y el 62 después del Mesías, pero haciendo algo al lado de Timoteo. Y fue interesante porque entendimos que quien estuvo en la formación y en la fundación de Filipos fue el mismo Timoteo que está en este momento. Entendimos también que si no ponemos lo que sabemos y nuestro tiempo en bendecir a los demás y hacer como hizo Pablo, tomar a un joven para compartir la sabiduría, esta se envanece y muere. Así que nos llamó la atención esto y decir, ¿estoy yo sirviendo a alguien más? ¿Está lo que yo sé sembrándose en otra persona? Y entendimos lo que decía la primera parte. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y entendimos que la palabra siervo es la palabra esclavo, y que un esclavo no tiene ningún tipo de beneficio. Y este niño lo ejemplificaba, ¿no? Yo quiero, yo merezco, yo necesito, ¿sí? Yo soy el hombre de la casa, yo soy la mamá, yo soy el hijo mayor y tantas otras cosas, pero cuando uno viene al conocimiento del Evangelio, uno pierde todos estos privilegios. Y es ahí cuando somos perfeccionados a la altura del varón perfecto. Y somos llamados y confrontados a que no son los milagros y las multitudes aparentemente convertidas lo que realmente marcan cuando conoces a Jesús, sino su obediencia a los mandamientos y el amor que tenía por los demás. Y ahora sí, Filipenses capítulo 2 y verso 1 dice, por tanto que por lo que hemos hablado, esto que Pablo venía diciendo, estoy en las prisiones de Cristo, soy preso de Cristo, no de Roma, no soy preso de Nerón, soy preso del Señor, y ¿sabes qué? Tengo un galardón y me gozo en las prisiones. Por tanto,
si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y en esta parte, en la Reina Valera, a veces como que se entiende como que si fuera un sí condicional, pero cuando uno lo lee en el contexto, en el griego, no es si hay, es como recibiste consolación en Cristo. ¿Lo has recibido? Claro que sí. Si has recibido consuelo de amor, recibiste comunión del Espíritu, recibiste un afecto entrañable, misericordia, no te pagaron conforme a lo merecíamos, sino nos pagaron con un amor eterno. Completa mi gozo, sintiendo lo mismo. Y de esto se va a basar el capítulo 2 de Filipenses, al que es conocido inclusive dentro del círculo cristiano, es considerado como el lugar santísimo del Nuevo Testamento. Sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una cosa. ¿Eso cómo se llama? Empatía. Empatía. Tratar de ponerme en los zapatos de la otra persona. No, es que yo no estoy de acuerdo porque yo y esto, pero antes de poder juzgar, tratar de ponernos en los zapatos de los demás. ¿Cómo será vivir la vida que tiene esta hermana o este hermano o esta familia? Tal vez yo terminaría tomando las mismas decisiones que ellos si estuvieran en los mismos zapatos. Sintiendo lo mismo, dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago para sentir lo mismo? No hagas nada por contienda, dice, o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y dice, no hagas nada por contienda. Somos muy de que cuando tenemos la razón, somos muchos por contender. Y este capítulo va a enseñarnos realmente que lo más importante es la empatía. Y acompáñenme, por favor, a Proverbios capítulo 15, verso 1. Dice que la respuesta amable calma la ira y la respuesta grosera aumenta el enojo. Entonces, situaciones prácticas de la vida, personas que todos tienen, como siempre digo, un derecho a tener un mal día. Y la respuesta amable calma la ira. Muchos de ustedes y nosotros trabajamos en un sistema público, damos servicio a las demás personas, y a veces llegan enojados, y uno ¿cómo responde? La respuesta natural es, a ver, señora, cálmese un poquito porque yo no tengo... Y la palabra de Dios nos llama respuesta amable. Imagínate, trabajas y viene un cliente y te dice, ¿cómo? Si usted me dijo que el alquiler de ese departamento estaba tanto, como se cree, y uno empieza diciendo, le pido disculpas por las molestias causadas. Y uno se siente como que se calma. Entonces la respuesta amable calma la ira, pero la respuesta grosera aumenta el enojo. Pero sin embargo, es hermosa la palabra de Dios, es hermosa. Pero si no lo llevamos a un aspecto práctico de la vida, realmente solo son palabras bonitas. No son los oidores de la ley los que serán justificados ante Dios, sino los que hacen lo que escuchan. Por eso quiero que me acompañen, por favor. Vamos a irnos a un ejemplo práctico. Les pongo esta cara, ¿qué les parece? ¿No? Situaciones prácticas de la vida, donde este hombre simplemente fue porque le habían cobrado una multa y quería reclamar porque estaba despintado el lugar, ¿no? Y se dieron cuenta cómo lo recibió el primero cuando apenas llegó. Ni siquiera lo miró, ¿sí? Tiene 1000 personas para trabajar, es un día común, pero se dieron cuenta que le dijo, mira, háblame bien porque vengo nervioso, le dijo, ¿no? O sea, las palabras amables. Sin embargo, le dijo, mire, esto es lo que cuesta, esto es lo que arreglo, estoy haciendo mi trabajo y punto. Si quiere algún reclamo, diríjase a tal lugar. La persona fue a dirigirse a tal lugar y ¿cómo lo trató esa persona nuevamente? Si se dieron cuenta, prácticamente no tuvieron contacto visual. Prácticamente no lo escuchó, ¿sí? ¿Y cómo terminó esto? Con un tipo en la cárcel rompiendo un vidrio. Entonces aquí es cuando la palabra de Dios tiene que hacerse práctica para nosotros. Porque estar acá en su casa de Buenos Aires con este espectacular clima que hay, una linda tarde después de haber almorzado, todos alabamos las manos y damos gracias a Dios. Pero realmente son en estas situaciones muy difíciles dentro de nuestro trabajo donde realmente somos puestos a prueba. Ahí es cuando muchas personas me dicen, Lincoln, yo estoy orando para que Dios me lleve a trabajar al reino. Yo digo, ¿dónde es eso? ¿Dónde vas a trabajar al reino? Es que estoy cansado de trabajar y servir una bola de paganos. Pero justamente este es el carácter del Mesías que tenemos que tratar nosotros mismos.
Nosotros en los trabajos en los que estamos nos puede pasar esto, ¿sí? Aquí yo tengo en esta sala desde policías, médicos, ¿sí? Gente que trabaja administrativamente, ¿sí? Estudiantes, seguro que todos en algún momento tenemos un momento así. Y lo natural que sería no sentir lo mismo que los demás, no mostrar empatía. ¿Y saben qué? Es gravísimo olvidarnos de esto, olvidarnos de la importancia que es sentir lo mismo que los demás, ¿sí? Yo no conozco su trabajo, pero yo como pediatra, como médico, si yo pierdo la empatía de pensar que no puede ser, que puede ser un hijo mío el que está ahí, ya está, como diría mi amigo Gonza, ya fue flaco colgar el guardapolvo. Porque si nosotros no ponemos empatía en lo que hacemos, simplemente somos máquinas y no estamos sirviendo. Entonces el aspecto práctico de esto es, donde yo estoy sintiendo lo mismo que las personas, pero llega enojada, sí, pero el proverbio dice también que la respuesta amable calma la ira. ¿Nos pasó en el trabajo que no miramos a las personas? ¿Les pasó alguna vez? De que estás tan ocupado, sí, pero sí, no, usted estacionó mal, señor, lo lamento mucho, pero no miramos a las personas. No, las personas no se sienten escuchadas. Hoy en día, ¿cómo estás? Bien, sí, vos, bien, bien, y bien, y de lejos respondemos el bien. No estamos escuchando a las personas, no nos escuchamos a nosotros mismos. Verso 3 de Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y a veces cuando uno empieza a adquirir conocimiento, uno empieza a estimar que los demás no son superiores a nosotros mismos, sino que nosotros somos superiores a los demás. Y nos pasó alguna vez en un restaurante una hermosa historia que les quiero contar, y es que una mujer estaba con su bebé dándole de comer. ¿Qué les pasa a los bebés cuando están comiendo normalmente? Siempre vomitan, se ahogan, los bebés siempre hacen algo. Y empezó este bebé a vomitar. Entonces se acerca una persona y empieza a brindarle asistencia a la señora que estaba con su bebé, y el bebé no para de vomitar. Y esta señora estaba tan molesta que empezó a darle órdenes y órdenes a esta persona que estaba ayudando, y en algún momento le grita, le dice, usted cállese y tráigame un balde para recoger esto. Y bueno, la señora se entiende en su momento, y cuando termina el episodio se calma, se da cuenta que la persona que le estaba ayudando luego se sienta a unas sillas al lado de él. Y ella dice, ¿no era usted uno de los meseros? No, yo soy médico y le quería brindar ayuda a usted. Y esa persona se sentía, oh, disculpe por haberle gritado y haberlo maltratado. Y él decía, bueno, no pasa nada, tranquilos. ¿Sí? Entonces, no importando la situación en la que estamos, debemos tener una actitud de siervos hacia los demás. ¿Sí? ¿Por qué debemos estimar a todos como superiores a nosotros mismos? Porque de todos podemos aprender. De todo puedes aprender. ¿De una persona pobre podemos aprender? Uno pasa por la calle y ¿qué ve? Uno dice, no, seguramente le fue mal, no sembró a sus hijos, no guardó Torá, entonces como eso es lo que le toca. Punto. Pero ¿saben qué? Cuando uno ve de otros ojos, como superiores a uno mismo, las personas pobres, tienen dos cosas muy importantes que nosotros no tenemos. La primera, una de las más importantes, es que hay mucho contentamiento en ellas. Ellos se contentan con muy poco. Y estuvimos estudiando que ser millonarios no es tener más, sino necesitar menos. Y la segunda cosa es la humildad. Que es tan difícil de conseguir ser humildes. Así que aún de las personas pobres podemos también aprender. Y de eso habla Lucas capítulo 16 y verso 19, cuando el Señor quiere exponer este punto y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no puede, ni de allá
pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengas ellos también a este lugar de tormento. 29. Y Abraham le dijo, atención Sucat, David, Buenos Aires, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, ahí sí se arrepiente. Verso 31, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. El Señor ya eligió a los pobres y a los quebrantados de espíritu. Y eso es lo que tenemos que empezar a generar en nuestros corazones, de poder ser más empático con las demás personas, aún con los de escasos recursos. Y a veces, cuando vemos por el contrario a un rico, ¿qué pensamos nosotros? Ay, este rico, claro, ¿cómo habrá hecho su fortuna? Todos estos ricos miserables se van a morir y van a ir al infierno porque todas estas cosas que han adquirido, y claro, y mira cómo tratan a las personas. Pero ¿sabes qué? Si consideramos también a los ricos como superiores a nosotros mismos, también podremos aprender de ellos. ¿Sí? Tú ves y conoces mucha gente de empresarias y te quedas impresionado con el horario y agenda que manejan. Se levantan primero, son esforzados, trabajan, tienen un montón de obligaciones, se dividen, son esforzados y también valientes. Entonces también se pueden aprender ciertas cosas. Tú vas a una reunión, no sé, de una compañía secular del mundo, te vas a, no sé, a una reunión acá estoy con una trabajadora de RIMAX, por ejemplo. ¿Y cómo es la compañía? ¿Cómo te invitan a la cena? ¿Te llevarán acá a la Costanera a comerte un choripán? No, es una cena elegante con música y alquilan un salón y todo está perfecto. Y a veces, ¿cómo son las reuniones dentro del círculo de las comunidades? ¿No? Lo que se puede hacer, veamos lo que se puede hacer, y no aprendemos también la excelencia de ciertas compañías y de cierta gente rica también. Y ¿sabes qué? Yo por eso alabo mucho a nuestros queridos hermanos de nuestra comunidad de hermanos, a la compañía de Mimo. Cuando yo las conocí, querían hacer todo perfecto. Cada fiesta del Señor me decían, ¿pero cuántas personas vienen? Bueno, hermana, vamos a la comunidad. No. Quiero saber de sillas, quiero saber de mantelería, quería saber de platos, quería saber todo con excelencia. Y yo en primera instancia dije, bueno, hermana, tampoco tanta intensidad, es solamente esto. Y después me di cuenta de que las cosas para Dios también hay que hacerlas con excelencia, aún más que las hace el mundo. Aún más de cómo las hacen las otras personas. Así que bendigo a las personas que tienen esa mentalidad, que tienen un corazón pobre, pero tienen una mentalidad también empresarial, una mentalidad de excelencia, como nuestras amadísimas hermanas. Y el mismo Señor le exalta esta actitud en Lucas capítulo 16 y verso 8, cuando dice, el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Un mayordomo que fue captado infraganti, robándole a su amo. Y el amo le dice, cuenta los días porque regreso a casa y te saco la mayordomía. El hombre dijo, yo trabajar no sé, todo lo que hago. Pudo haber tenido 2 oportunidades. Una, robar. Seguir robando y llevarse todo y escapar. Pero la segunda acción que tuvo, la segunda opción, fue genial. Se acercó y le dijo, Alejandro, ¿cuánto te debe mi señor? No, yo le debo 100. Bueno, anótate 50. A ver, Gonzalo, ¿cuánto te debe mi señor? ¿Cuánto le debes a mi señor? Oh, yo le debo 50. Anótate 25. Y así fue haciendo. Y el Señor elogia esta forma de actuar. No porque robar esté bien, sino que él, en vez de agarrar todo para él, usó esas riquezas injustas. ¿Para qué? Para ser amigos. Porque ¿qué pasaba con Alejandro, con Gonzalo, después de que esta persona les ayudaba aparentemente? Decía, ay, esta persona es chévere, ¿no? ¿Cómo me perdonó la mitad de la deuda? Qué buena onda, ¿no? Por eso el Señor dice, los hijos de este siglo son más sagaces, no en el dinero, en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. O sea, el dinero no es malo. ¿Qué es malo? El amor. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, el dinero no es malo. Si la raíz de todos los males es el amor del dinero, ¿qué será no tener el amor al dinero? Será la raíz de todas las bienaventuranzas. ¿Sí? Entonces, usar el dinero como un medio de riquezas injustas para bendecir a los demás, porque a la final de cuentas el mayordomo sí tomó de lo que no era suyo, y nosotros nos atreveríamos a decir que todo lo que tenemos es nuestro.
Ay, todo, ¿no? Mi título, mi carro, mi casa, todo fue por mí. ¿O también son riquezas prestadas? También llegará un momento que tendremos que rendir cuentas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Todo para nosotros? ¿O podremos empezar a condonar deudas y a ser más sagaces con las amistades? A ser amigos con las riquezas injustas. Para cuando falten esas riquezas, dice, seamos ricos en las moradas celestiales. Verso 3 de Filipenses 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Y ese concepto es súper importante. Y quiero ejemplificarlo con esto que el Mesías está haciendo en Marcos capítulo 2 y verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, hey, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, que solo no eran lícitos comer sino a los sacerdotes, y aún dio a lo que con él estaban? Jesús está sacando un ejemplo muy, muy acertado. Y es entender que por encima de la ley está la vida. De hecho, la palabra dice, haciendo estas cosas, vivirás por ellas. ¿Está bien? Y hay un concepto que, si bien no está en la palabra de Dios, no está en la Torá, es un concepto que se habla mucho entre los rabinos, que es preferible sacar una letra de la Torá que se pierda una vida. Por ejemplo, acá la Torá dice que los panes de la preposición no los puede comer nadie, solo el sacerdote. Pero David y sus valientes morían de hambre. Entonces, ¿qué podría hacer? Decir, no, yo guardo Torá y a mí me importa un pepino, nada, que la empatía. La Torá dice que esos panes se los come el sacerdote y se mueren de hambre los demás. Se rompe la ley. Mucha atención Sucada y Buenos Aires. Le consultan a Dios y dice que los coman. Porque por encima de la ley está la vida. ¿Por qué? Porque gente muerta no puede guardar Torá. ¿Sabían? Para que la gente guarde Torá tiene que estar viva. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo. Los sacerdotes en Shabbat. ¿Qué se hace en Shabbat? Descansar, reposo. Leshevet likro, kalachin, sentarse. Perfecto. Descansar, estar con la palabra. Estamos todos claros con eso. ¿Y los sacerdotes? ¿Cuál es el día que más trabaja? En Shabbat. Y son sin culpa. ¿Por qué? Porque su trabajo, ¿qué hace? Hace que haya más observancia de la palabra de Dios. Entonces, en estos casos particulares, donde tú dices, hago esto o no hago, ¿está siendo de bendición? El principio del mayor peso. Yo a veces no sé qué hacer porque yo en Shabbat me gustaría estar en mi casa, pero si me dicen que vaya a compartir o allá, pero es muy lejos y yo no quiero porque no quiero usar el auto y no quiero pagar, y no sé. Está muy lejos, pero está bien, no quieres romper la ley, está perfecto, está increíble eso, pero lo que tú vayas a hacer, ¿va a ser de bendición para los demás? ¿Vas a ser como el sacerdote trabajando en Shabbat para que otros observen la ley de Dios? Si la respuesta es sí, puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque por encima de todo está la vida de las personas. Está el ser de bendición. No estoy hablando del que se manda y quiere pasear el día de Shabbat. Digo cuando hay necesidad realmente. Cuando realmente entendemos que las personas son muy importantes y que acercarlos a la palabra de Dios es fundamental. Y ese tema lo vamos a ir hablando. ¿Por qué? Porque que no nos pase como Eclesiastés capítulo 7 y verso 16, que dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrías de destruirte? No, es que yo ya conozco la Torá, y uno empieza a querer guardar la Torá, y eso no está mal. No está mal querer guardar la Torá. Lo que estaría mal es olvidarnos de las personas. ¿Sí? ¿Qué dice la Torá, por ejemplo? A un leproso, ¿se lo puede o no se lo puede tocar? No se lo puede tocar. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Sí? ¿Qué se puede o no se puede tocar, por ejemplo, a una mujer con el flujo de sangre? Claro que no. ¿Sí? Sin embargo, el Mesías no huyó para decir, no, no me toques. ¿Sí? Las personas, el concepto muy importante de sentir lo que los demás sienten, de acercarnos a las demás personas, ¿sí? De realmente no considerarlas inmundas como le pasó a Pedro, sino decir, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la vida de las personas? ¿Qué puedo hacer yo? Un leproso se le acerca a Naamán, el sirio,
y le dice a Eliseo, yo quiero ser sano. Eliseo pudo haber dicho, este gentil de otra nación, leproso tras de eso, fíjate. Va y le dice, báñate en el río Jordán 7 veces. El que nos importen las demás personas. Y ese es el mismo Mesías. Miren el ejemplo del Mesías. Se encuentra a Zaqueo y le dice, Zaqueo, baja de ahí, que hoy comemos en tu casa. No fue y le dijo, hey, antes que llegue te quiero circuncidado, bañado, sacame toda la figura que tiene ahí, ese arbolito de Navidad, sacalo y échalo. El chanchito que estabas haciendo también, lárgalo. Va, enamora a Zaqueo, le muestra la salvación para después mostrarle el camino. El realmente ponernos en los zapatos de los demás, el realmente ese perfecto equilibrio difícil a veces, que el mismo Mesías muchas veces fue calumniado, como en Mateo capítulo 11 y verso 19, y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada con sus hechos. Eso que tú haces, ¿cuál es el resultado? Eso que tú dices, uy, justo esto, pero bueno, voy a hacerlo, ¿está realmente haciendo que la gente cambie? ¿Está trayendo observancia de la Torá? Porque es la única forma, la sabiduría va a justificar sus hechos. Uy, pero tú te andas juntando todavía con esa gente, pero esa gente se está convirtiendo. Ahí se va a justificar. Ahí se justifican tus hechos. No, pero yo me encierro en mi casa y estudio Torá todo el día. Pero, ¿cuáles son los hechos? ¿Estás siendo como Pablo que tiene un Timoteo? ¿Está siendo de bendición para las demás personas? ¿Cómo puedo hacer yo un perfecto equilibrio? ¿Cómo puedo equilibrarse realmente esto? ¿Cómo puedo saber yo cómo olvidarme de la palabra, pero servir a los demás? Y realmente Pedro es quien hace esta mejor observación. Y en 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud añadirle conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y yo sé que ya hemos estudiado en muchas ocasiones esto, pero es tan diametralmente importante que, como lo decía Pedro, doy gracias a Dios por poderlo repetir una y otra vez, y es que nuestra fe tiene que tener virtud, tiene que tener obras, y esas obras tienen que tener conocimiento. El tema es, si yo le agrego conocimiento, si yo me lleno de la Torá, me lleno de sus mandamientos, gloria a Dios, qué bien, Señor, gracias. Pero si yo no le agrego a eso dominio propio, y si yo no entiendo que no todos pueden pensar como yo entiendo, y si a ese dominio propio yo no le agrego paciencia para entender que las personas por ahí no están justamente en el mismo momento que yo quisiera que estuvieran, yo voy a terminar perdiendo lo más importante, que ¿sabes qué es? Las personas. Las personas. Pierdo la razón más importante de nuestro ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. El buscar a la gente. Ay, no, pero es que esa gente celebra Navidad, celebra otras cosas, celebra otras fiestas, sí, pero a esto que estás teniendo, este conocimiento, ¿le estás añadiendo dominio propio? ¿Le estás añadiendo paciencia, piedad? ¿Estás orando por esa persona para que Dios cambie su corazón? ¿Estás agregándole afecto fraternal? ¿Estás compartiendo? ¿Estás amando a las personas? Porque a la final de todo, Dios juzga, pero nosotros amamos. Verso 5 de Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y me gusta porque esta palabra de despojarse, que habla el Mesías, es que él, teniendo todo el poder, lo dejó atrás. Por ejemplo, cuando Pedro le corta la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote, ¿qué dice el Mesías? ¿No sabes que yo puedo pedir una legión de ángeles? No necesito que me defiendas, Pedro. Yo puedo pedir una legión de ángeles. Él se despojó de eso, y yo quise traerles este ejemplo. ¿Qué les parecería que les dijeran a ustedes, miren, los vamos a enviar a otra ciudad, los vamos a enviar a otro país, pero van a dejar su cédula de identidad, su DNI, sus tarjetas de crédito, las llaves del auto, el dinero.
y se van a ir a vivir a Uganda por 33 años. ¿Cómo irían ustedes? ¿Cómo iríamos? Imagínense. No hay teléfonos para llamar. Imagínense, usted dice, oh, que Dios me libre de eso, pero esa fue la decisión que tomó Jesús. Despojarse de todo esto. Despojarse por amor a nosotros. Él pudiendo haber hecho maravillas y haber dicho en ese momento cuando tenía hambre, ahora mismo convierto las piedras en pan, no lo hizo. Y esperó que le sirvieran los ángeles de Dios. El despojarse a sí mismo, ¿estamos haciendo eso? ¿Nos estamos despojando a nosotros mismos? Eso es lo que nos llama la atención el día de la fecha. Filipenses 2, verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estos niveles de humillación para nosotros es como tan fuerte estos niveles. Y realmente es llamativo, es sumamente llamativo que el Señor pudo haber hecho esto. En el momento que lo apresan, Él pudo haber sacado la Torá. A ver, ustedes me están tomando de noche. Eso es ilegal. No hay una audiencia pública. Eso es ilegal. Estamos en la fiesta del Señor. Eso es ilegal. Y el Señor pudo haber empezado a decir todo esto y haber llamado la atención a todo el mundo. Ustedes están rompiendo la Torá. Sin embargo, Él se humilló a sí mismo porque sabía que era el plan de Dios. Sabía que venía algo más importante. Jesús tenía la verdad, sí, pero había una razón más grande para todo esto. ¿Cuál era esa razón más grande? Que venía la salvación por nosotros. Entonces, el ponerte en la brecha entre las personas y ser un mediador es de tremenda bendición. Veamos el ejemplo, por ejemplo, también en Éxodo capítulo 32 y verso 10, cuando dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos, está hablando el Señor de los ejércitos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Le dice a Moisés, estos han pecado, se armaron un becerro, no les importa nada, déjame raerlos de la tierra, fulminarlos, y de ti, Moisés, voy a empezar una nueva nación. Y la respuesta es esta, verso 11. Entonces Moisés oró y dijo de ti, en presencia de su Dios, y dijo, oh Señor, ¿por qué se encuentra tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Imagínense. Gracias a Dios yo no fui Moisés. Porque yo me entero que tras que nos sacó de Egipto, subimos y estábamos adorando abajo, le digo, Señor, ya está, tiene razón. Fulmínalos a todos y agárrame a mí y hagamos una nueva nación. Eso hubiera hecho cualquier humano, pero no el corazón de Moisés. Moisés dijo, Señor, si lo vas a raer a ellos, ¿se acuerdan lo que dijo el ángel? Bueno, si no, déjanos morir acá conmigo también. El ponerte en medio y ser un canal de bendición, como lo hizo Moisés y también como lo hizo el mismo Pablo en Romanos capítulo 9, verso 1, en verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, atención, Sucata, hoy Buenos Aires, las promesas de quiénes son los patriarcas y los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos, amén. El apóstol Pablo está derramando su corazón y diciendo, soy yo apartado, Señor, córtame, ráeme, hazme maldito, pero ama a mis hermanos. Y es increíble que aquellos que venimos de un contexto cristiano no hayamos podido entender que el mismo apóstol a los gentiles no ha hecho otra cosa que amar al pueblo israelita, que amar a sus hermanos, como lo dice en este momento. Y dice, Señor, hazme maldito, párteme a mí, pero acuérdate de mis hermanos. El ponerte en la brecha como un canal de bendición. Verso 9, Filipenses 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! Increíble, es el forma de actuar de Dios. Lo que se humilla, ¿qué pasará? Serán exaltados. Qué difícil que me va, no sabes cómo voy. Quiero decirte que la humillación precede a la honra. ¿Te sientes que estás en el pozo de los leones? Quiero decirte que Dios va a cerrar la boca y te va a poner en un gran lugar.
Vean a José, encerrado en la cárcel, en el pozo de la cárcel. ¿Y qué hizo después Dios con él? Safnat Panea, el más importante del reino. Dice que Safnat Panea caminaba y se postraban ante él. Y lo mismo que hizo con el Señor, dice que lo exaltó hasta lo sumo. Ahora, Jesús, Yeshua, está exaltado hasta lo sumo, hasta el tope, hasta lo máximo. Hay una distancia entre él y nosotros, imagínense. Esa distancia de que el Señor ya lo exaltó hasta lo sumo, pero hay una forma de exaltarlo tal vez un poco más. Y no tiene que ver con exaltarlo a él, sino con humillarnos a nosotros. ¿Estás dispuesto a postrarte? ¿Estás dispuesto a morir? Sí, hermano, yo estoy aquí, cierro mis ojos y digo, amén, Yeshua, toma mi vida. Pero ¿estás dispuesto a callarte a pesar de que tengas la razón? ¿Estás dispuesto a callar por amor? ¿Estás dispuesto a eso? Yo sé que tengo la razón, hermano. Sí, Jesús también la tenía y sabía que era un juicio injusto, pero amaba. Y a veces nos cuesta tanto callar por amor con nuestra propia esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Exaltar a Jesús. Ya está. Señor, yo te exalto. ¿Qué vas a exaltarlo más que el Padre? Ya está exaltado hasta lo sumo. Pero yo con mi vida puedo aumentar este espacio, humillándome a mí mismo. Verso 12 de Filipenses 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, Pablo amaba esta comunidad pequeña, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Repito esto, Sukkot David. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ves? No dice gánate la salvación. La salvación es un don de Dios. La muerte por Jesús es el medio para ser purificados. No es el fin, sino es el medio para ser purificados. Entonces, ¿cómo me ocupo en mi salvación? Con los mandamientos, exacto. Con temor y con temblor. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo dice en el verso 14, haced todo sin murmuraciones y contienda. A Pablo siempre te desciende todo práctico. Señor, yo te exalto hasta lo sumo. Gracias, Señor, doblo mis rodillas delante de ti. Pero hazlo sin murmuración, hazlo sin contienda, para que seas irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y vamos a hacer ejemplos prácticos de esto. 6 de la tarde, pero vuelves a casa y te encuentras un tremendo embotellamiento en la 9 de julio y Corrientes. Y ves que los autos no se mueven. Y ves que todo el mundo está enloquecido. Y dice un amigo que pasa en la moto, ¿qué onda? Tenemos para 2 horas acá. ¿Cómo está la gente? Murmurando, en contiendas, enojado. ¿Y por qué puse un ejemplo? Porque fue alguien de esta comunidad que me impactó cuando me lo dijo. Le pasó a él. Y yo le dije, ¿qué hiciste? Esta persona es policía. Dije, tal vez sacó alguna cosa, un disparo, ábranse que voy a una emergencia. Y él dijo, fueron las mejores 2 horas de mi vida. ¿Cómo? Se puse un estudio bíblico que hace rato que lo venía dejando postergado. Me acosté bien y lo escuché. No sabes qué fue, fue maravilloso, me dice. Nos soltamos a las 8 de la noche, pero salí tan bendecido que creo que me faltó tiempo porque me lo escuché 2 veces. Dice. ¿Cómo no vas a resplandecer como una luminaria mientras que otros se quejan? Qué frío que hace. Qué calor que hace. No, el gobierno que entra. No, el gobierno que sale. En medio de eso, tú te encuentras a alguien que dice, Dios da, Dios quita, bendito es el nombre de Dios. Mis finanzas no dependen de Dios y hasta te miran raro. ¿Qué? ¿Qué dices? Y Dios no gobierna, Dios gobierna nuestras vidas, no el presidente o los secretarios. La gente te mira como, ¿qué? Resplandecer como luminarias, verso 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. ¿Cómo puedo yo resplandecer como luminaria si yo me asido en la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es para mí lo que más vale. Vean este ejemplo. ¿Sí? 12 espías son enviados. ¿Qué dicen 10? Es terrible, hermano. Muchachos, lo que se viene en el 2020, no. Vos sos descendiente italiano, ¿no? Yo de ti me volvería con la nona porque lo que se viene, mamita.
El Señor nos trajo, dijeron, para que morir. ¿Y qué dijeron Josué y Caleb? Sí, ¿verdad? Son como gigantes. Sí. Pero ¿saben qué? Dios prometió que iba a dar esta tierra a nuestros padres. ¿Y sabes qué? Nos los vamos a comer como a pan. ¿Por qué? Porque confiaron en la palabra de Dios. Nosotros no andamos como ciegos. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos sustenta y que nos da vida. Verso 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y la actitud que tiene Pablo es sorprendente. Viejo, estás preso. Preso. Te están custodiando la guardia personal del pretorio de Nerón. Y está diciendo, chicos, aunque me derramen libación. ¿Qué es eso? Cuando se hace el sacrificio, se tomaba vino y se derramaba encima del sacrificio. Dice, aunque a mí me agarren así, muchachos, aunque a mí me derramen y todo esto y me maten, ¿sabes qué? Gozoso. Gozoso de que Dios me use. Me gozo en el Señor. ¡Wow! Chicos, yo sé que ustedes son positivos, pero yo creo que al lado de Pablo, como que diríamos, Pablo, baja un cambio, Pablo, estamos amarrados al cepo aquí en medio de la cárcel y tú me sales con que levanto mis manos. Pero Pablo, no podemos levantar las manos, estamos amarrados al piso. Aunque me derramen como libación. Verso 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Qué hermoso que es Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Verso 23, así que espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Qué positivo, Pablo, estás preso, pero dice, no, muchachos, yo los voy a ir a ver pronto. Verso 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, ministrador de mis necesidades. Pablo amaba a Epafrodito. Yo no lo hubiera mandado. Lo envían para que me sirva, le envían para que me ayude en mis prisiones, trae una ofrenda, caminó hasta acá, pero él dice que lo envía de regreso a Epafrodito. Y mira cómo le dice. Mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Y es muy interesante porque en el English Word la palabra Epafrodito o el nombre Epafrodito es el Strong G1891, Epafrodito, que significa devoto de Afrodita o el favorito de Afrodita. Eso para desmentir a algunos que dicen, no, esos nombres paganos, ahora yo me llamo Lincoln, Ben Abraham, Ben Adán, Ben Johanan. Y vemos a un hombre llamado Epafrodito. Gentil, pero hasta en el nombre, al cual Pablo le llama mi hermano, mi compañero de milicias. No es nuestro nombre, ¿sí? Es lo que Dios hace con nuestras vidas, lo que es realmente importante. Verso 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Claro, Epafrodito tenía que viajar mucho. No había Uber, Cabify, no tenía aerolíneas argentinas, no, era en pata, ¿sí? En Dodge patas, caminar, y la gente se enteró de que estaba enfermo en el viaje y se preocupó. Verso 27, pues en verdad estuve enfermo, dice Pablo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Verso 28, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Y vemos que el apóstol Pablo se enferma. Y dice que Dios tuvo misericordia, Señor, sáname. No, te voy a sanar, sáname, por favor, Pablo. Fortalécete en mí, que mi fortaleza se hace más fuerte en tu debilidad, le dijo a Pablo. Entonces, para hacer caer esa doctrina de que si estás en Dios no te puedes enfermar. ¿Estás enfermo? Uy, seguramente andas en pecado, hermano. ¿Sí? El tema no es que Dios nos sane. Después de mucho tiempo con mi esposa hemos meditado en eso, y no es que Dios te sane. ¿Dios te va a sanar? Sí. ¿Por su llaga fuimos sanados? Sí. No es que Dios te sane, es cuando Dios quiere sanarte. Eso sí. A veces Dios va a usar la enfermedad. Muchas veces Dios no la provoca, pero Dios va a usar la enfermedad como una bendición para nosotros.
Dios va a usar la cárcel de Pablo para que finalmente escriba estas cartas maravillosas que hoy leemos. Dios también va a usar la enfermedad para que podamos ser de bendición a los demás y para que podamos meditar en su palabra. Verso 29, estamos terminando. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y mira este mandamiento que habla el apóstol Pablo. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. ¿Como quién? Epafrodito, arrancando por el nombre. Gentil, súper gentil. Sin pactos, sin promesas, de pueblo extranjero, de no haber conocido nada de la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos venido igual? ¿Cuántos vinimos al Señor creyendo que la Biblia era un libro lindo que nos habían contado nuestras mamás o nuestra abuela, sin saber que contenía las más grandes promesas para aquellos que querían ser parte de ella? Y después abrazar el pacto de la Torá, de la alianza, la ley de su voluntad. Y decir, wow, todo esto es para mí. Y sentir como una buena amiga me dijo un día, siento que esto me lo habían robado, que esto era para mí. Y Dios bendiga a los hombres y mujeres que nos recibieron, que lo hicieron con amor, que no nos juzgaron por nuestra vestimenta, por nuestro nombre, por dónde proveníamos, sino que nos abrazaron y nos recibieron con un amor genuino, que nos ayudaron y nos mostraron la palabra de Dios, los cuales van a tener su galardón en su momento, porque Dios no olvida esas cosas. Y muchas veces cuando tenemos la oportunidad nosotros de hacer lo mismo, nos sentimos muy gozosos de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque no somos necesarios. Dios podría usar otras personas. Hay familias que se han cruzado con buenos amigos. Tal vez no se hubieran cruzado. Tal vez Dios hubiera usado a otros. Pero qué bueno que nos usó a nosotros. Así que estemos gozosos porque Dios nos usa a nosotros. Porque Dios va a encontrar otra persona. Pero ¿sabes qué? Arrebatemos eso. El ser de bendición para los demás. Acostumbrémonos a recibir a los demás, como Jesús recibió a Zaqueo, como nos recibió a nosotros. Nos recibió así como el padre recibe al hijo pródigo, sucio, apestoso. No le dijo, ve y báñate primero y después hablamos que hueles a cerdo, a cochino. Dice que él lo abrazó y su abrazo lo limpió, su abrazo lo purificó. Y no le dijo, ahora vamos a hablar, y ahora te vas a aprender los mandamientos, y ahora vas a ver todo lo que te pasó, sino que dice, haga una fiesta. Haga una fiesta porque este hijo mío estaba perdido y fue hallado. Porque estaba muerto y volvió a vivir. Las leyes de Dios son una bendición, sí, son una preciosa, son un tesoro, claro que sí. Pero lo que hizo en el Mesías, en el Calvario por nosotros, no tiene nombre. Con cuán amor grande nos amó. ¿Cómo no vamos a amar a los demás? A la final de cuentas, Dios juzga, pero nosotros tenemos que amar. Amén. Quiero darte gracias, Señor, por el estudio del día de la fecha. A la comunidad de Sucadaví, Buenos Aires, porque llega cada semana a que habitemos juntos y en armonía. A nuestras comunidades hermanas en provincia de Buenos Aires, en el resto de la Argentina, a estas comunidades nuevas que están llegando al Señor en Cali, Colombia, Sucadaví, Manta, nuestros hermanos de Guatemala, a esta querida familia de California y en el resto del mundo. Que el Señor me los recontra bendiga y nos vemos la próxima semana para seguir estudiando esta carta de agradecimiento del apóstol Pablo a la comunidad de Filipenses. Es una comunidad muy pequeña, formada por una mujer temerosa de Dios. Sin lugar a dudas, ellos podrían cumplir la profecía que dice, no tengas temor, manada pequeña, porque el Señor ha placido daros el reino. Les amamos, familia. Shabbat, Shabbat Shalom. Principio, mi fin.